Hay despedidas que el cuerpo presente antes de que la mente las entienda. Fátima lo supo cuando su padre regresó de la peregrinación de despedida. No fue un pensamiento claro ni una revelación repentina. Fue algo más parecido a una sombra que se instala sin que nadie la invite, que ocupa el espacio entre las cosas y cambia la textura del aire sin que puedas señalar exactamente el momento en que llegó. Lo vio en su manera de caminar, más pausada que antes, como quien mide cada paso porque sabe que el número de los que quedan ya no es infinito. Lo vio en cómo sostenía cada conversación hasta el final, sin las prisas habituales, sin la urgencia de quien tiene demasiado por hacer. Lo vio sobre todo en cómo la miraba ella, con esos ojos que siempre habían visto más lejos que los demás, pero que ahora miraban de una manera distinta. Como quien ya está viendo desde el otro lado de algo que los demás todavía no pueden cruzar. Muhammad había realizado aquella peregrinación de una forma diferente a todas las anteriores, más deliberada, más completa, como quien fija para siempre lo que sabe que no podrá repetir. 100.000 personas lo habían seguido desde todos los rincones de Arabia, cruzando desiertos que olían a polvo caliente y a fe reciente, acampando bajo un cielo que en aquellas noches de peregrinación parecía más bajo y más lleno de estrellas que en ningún otro lugar del mundo. Y él les había hablado desde el monte Arafat con la voz de quien sabe que sus palabras tendrán que sostenerse solas, sin él durante siglos. Que serán repetidas por bocas que todavía no han nacido, que llegarán a oídos en lenguas que aún no existen. Cuando regresó a Medina, la llamó, no con urgencia, no con esa solemnidad impostada de los momentos que se saben históricos antes de serlo. La llamó como siempre lo había llamado, con esa voz suya grave y cálida que Fátima había aprendido a distinguir entre 1000 voces desde que era tan pequeña, que el mundo le llegaba a la altura de las rodillas de los adultos. Pero había algo diferente en esa voz esa tarde, una textura nueva que Fátima no supo nombrar de inmediato y que tardó unos pasos en reconocer. Mientras cruzaba el umbral de la habitación con el corazón apretándole despacio en el pecho, era la textura de esas últimas veces, de las cosas que se dicen sabiendo que no habrá oportunidad de repetirlas. Fátima entró y lo encontró sentado, más pequeño de lo que ella recordaba, o quizás no más pequeño, sino más cerca del suelo, de alguna manera que no tenía que ver con la postura, sino con algo interior, algo que se había soltado o que había dejado de tensarse, como una cuerda que lleva demasiado tiempo tirante y que por fin, después de todo, descansa. La habitación olía a madera vieja y a lámpara de aceite y a ese perfume inconfundible que tienen los cuerpos cuando han vivido mucho y están preparándose para algo que no tiene nombre en ningún idioma. Fátima se sentó frente a él y esperó.
Mohammad la miró durante un momento largo sin decir nada. La miraba como la había mirado siempre, con esa atención completa y sin fisuras que era uno de sus dones más extraordinarios. Esa capacidad de hacer sentir a quien tenía delante que era la única persona en el mundo en ese instante. Pero esta vez había también despedida en esa mirada. Una despedida que no era tristeza exactamente ni resignación, sino algo más complejo y más difícil de sostener. La serenidad de quien ya ha hecho las paces con lo inevitable y mira a los que se quedan con un amor que duele precisamente porque es perfecto. Y Fátima, que había aprendido a leer ese rostro mejor que ningún otro rostro en el mundo, lo supo antes de que él abriera la boca. Fátima, dijo él en voz baja. Padre. Esta ha sido mi última peregrinación. Ella no respondió. Tenía las manos en el regazo, quietas, con esa quietud que requiere más esfuerzo que cualquier movimiento, como si el menor gesto pudiera romper algo que todavía era frágil, algo que necesitaba un poco más de tiempo para sentarse antes de que nadie lo tocara. Lo sé, dijo finalmente. Y aquí termina esta noche, o quizás no termina. Quizás solo hace una pausa, pero ella sigue ahí, en algún lugar entre el desierto y el agua, entre lo que fue y lo que eres, esperando que la sigas pensando cuando apagues esto y te quedes en silencio. Porque eso es lo que hacen las historias verdaderas. No terminan cuando terminan de contarlas y escucharlas. Continúan dentro de ti en los momentos en que menos lo esperas, así que gracias por estar aquí esta noche, por sentarte, por respirar, por escuchar, tía. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta entonces, cuida ese hilo que llevas dentro, el que te conecta con todas ellas, el que te conecta contigo. Pasado que habita, porque el pasado no se va, simplemente encuentra la forma de quedarse. Gracias.